Buenas noches, mis queridos hermanos, aleluya. Lamentablemente no puedo verlos a todos, aunque todos sí pueden verme. Y es mi anhelo que esta palabra sea de bendición para cada uno de ustedes, que no solamente aprendamos mentalmente, sino que también podamos crecer espiritualmente, que esta palabra nos ayude a ser un mejor creyente. ¿De qué sirve o poco sirve que aprenda del dragón, no es cierto? Si al final yo le hago más caso a él, no es cierto, y le desobedezco a Dios. ¿De qué sirve, no? Que el dragón, tipos de dragones, pero en el momento de obedecer la palabra, en el momento de guardar sus mandamientos, en el momento de obedecer a Dios, le doy más lugar a él. ¿De qué sirve? Todo es mental, no. Hermano, Dios quiere corazones dispuestos para él. Así que lo que aprendamos, lo que oigamos, retengámoslo aquí en el corazón. Y hermanos, cuando Jesucristo, por ejemplo, vino a este mundo a predicar la palabra, ¿ustedes creen que los fariseos no conocían la palabra aquí? Claro que ellos entendían la palabra, ellos conocían la palabra aquí, pero no aquí. Aquí le tenían cerradas las puertas al Señor. Por ello, que esta palabra nos ayude a aprender, sí, que nos ayude a aprender, pero que cause cambios aquí. Que seas un mejor esposo, una mejor esposa, un joven lleno del Espíritu Santo. Que seas un líder obediente a la palabra. Que seas un creyente, un miembro que obedezcas los mandamientos de Dios. Y que obedezcamos la palabra, ¿no? Y no solamente obedezcamos la palabra en aquellos versículos que nos gustan, ¿no? Por ejemplo, nos gusta la alabanza, nos gusta alabar a Dios. Oh, sí, Señor, porque yo te quiero alabar. Y solamente en los versículos que nos gusta servir a Dios. Pero ¿qué hay de los otros? Donde Él te pide obediencia, te pide que le honres, te pide que le respetes su nombre. Hay que obedecer. Dice la Biblia de la siguiente manera: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente en guardar y cumplir toda la palabra, ¿no es cierto?, escrita. Y entonces serás bendecido, ¿no? Dice, y todo te saldrá bien. Muy bien, entonces, el día de hoy vamos a hablar las características, seguimos hablando, las características del dragón. Y como ya yo les he enseñado a ustedes, mis queridos hermanos, cuando hablamos del dragón, hablamos indudablemente de Satanás. Satanás es el dragón. El dragón es el símbolo que la Biblia le da a nuestro adversario, a Satanás, ¿no? Alguien me preguntó, ¿y Leviatán? Leviatán es una potestad, ¿no? Como usted sabe. Satanás, dice la Biblia en Efesios capítulo 6, tiene principados, ¿no? Los principados son príncipes de maldad, ¿no es cierto? Son, digamos, ángeles caídos con un rango poderoso, pero los principados de parte del enemigo son los que se encargan de cada país. Todo eso vamos a ir hablándolo poco por poco. Lo que pasa es que hay tanto para hablar, hermano. Principados, luego potestades. Cuando hablamos de potestades, mis queridos hermanos, ahí entra Leviatán, ¿no es cierto? Cuando hablamos de potestades, entra Behemoth, que también es algo que ya le he dicho que lo vamos a enseñar, y otras potestades más, ¿no es cierto? Entonces Leviatán es una potestad, pero cuando hablamos del dragón, el dragón es Satanás, ¿ya? Entonces, vamos a la pregunta, ¿no? ¿Quién es el dragón? Un poquito como para recapitular lo que hablamos el día de ayer, ¿no? ¿Quién es el dragón? ¿Ya? Vámonos a Apocalipsis 22. Vámonos para allá, mis queridos hermanos. Apocalipsis 22. ¿Cómo están mis amados líderes? ¿Cómo se encuentran mis amados líderes y predicadores, coordinadores y encargados de anexo? El día de hoy hablaba con un líder en la tarde que estuvo conmigo conversando y estábamos hablando de la obra de Dios, ¿no? Ya falta poquito. Este martes comienzan los pastores con la consejería pastoral y luego vamos a esperar unos días más para abrir la segunda fase, que son las células, luego los anexos, ¿no? Lo que sí les digo, mucha paciencia con el templo, porque el templo, más que todo, hasta donde el Espíritu de Dios nos diga que abramos, vamos a abrir. Como ya las empresas han abierto con un aforo pequeño,
hay congregaciones que ya empezaron a abrir también, pero no es la paz ni el orden, ¿no? O la orden que Dios me ha dado. Así que vamos a tener paciencia con eso. Muy bien, dice la Biblia en Apocalipsis 22. Y prendió, ¿no? En Apocalipsis 22. Aquí, por ejemplo, habla del milenio. Apocalipsis 20 es el capítulo del milenio. Y dice la Biblia que un ángel poderoso, un ángel del Señor, prendió al dragón. ¿Se acuerda? Esto ya lo habíamos hablado. Prendió al dragón. ¿Pero quién es el dragón? Aquí dice. La serpiente antigua, ¿no? Entonces, empezó como serpiente, ¿no? Serpiente, recuerda, sin garras de león, sin, digamos, las alas para volar al segundo cielo donde está ahora, de donde hemos aprendido que en tiempos de tribulación será botado del segundo cielo a la tierra, y cuando sea botado a la tierra, allí comenzará la gran tribulación. Todo eso ya lo hemos aprendido, y si usted presta mucha atención, va a aprender bastante. El asunto es, escucha la palabra con atención. Entonces, la serpiente antigua es el dragón. ¿Quién es el dragón? Satanás. Mire, que es el diablo, ¿no es cierto? Que es el diablo, dice. ¿Quién es el dragón? Es el diablo. Ya hemos dicho que el diablo es una palabra que ese nombre significa calumniador, ¿no es cierto? Mentiroso, ¿no es cierto? Chismoso, criticón, pero significa calumniador. Entonces, diablo es la forma, en el contexto de Satanás, del dragón, es la forma en que el diablo ataca, pero en su forma de hablar, mintiendo, calumniando, por el chisme, por la crítica. Ese es el diablo. Por ejemplo, cuando en algún lugar se mete mucho el chisme, se mete la crítica, entonces quien se metió fue el diablo, ¿no es cierto? O sea, en ese contexto, ¿no? Que pues no es lo mismo que Satanás, sí, pero cuando es Satanás es otro contexto, es la misma persona, pero es otro contexto. La palabra Satanás significa opositor. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, que a veces hay hermanos que se quieren levantar espiritualmente, pero sienten oposición, entonces es el dragón atacándolos, pero no como diablo, sino como Satanás. Entonces alguien de repente dirá, pero no entiendo, ¿cómo que no es la misma persona? Sí, pero hay fases. Por ejemplo, le explico. Es como, por ejemplo, mi persona, ¿no es cierto? Si yo estoy predicando, ¿no? Estoy predicando, aconsejando, enseñando, yo estoy más en mi etapa de pastor, en mi fase de pastor, ¿no es cierto? Ahora, si yo estoy de repente comiendo en la mesa, ¿no es cierto?, diariamente, o sentado en un sillón, ¿no es cierto?, de repente hasta mirando una película, entonces ya no estoy tanto como pastor, ya estoy ya como padre, ¿no es cierto?, como padre. Cuando, por ejemplo, me voy a descansar en la noche, ¿no es cierto?, cuando me voy a descansar en la noche, ya no es tanto es como padre, sino como esposo. Entonces, es la misma persona, pero en diferentes contextos. De la misma forma también, el dragón es el enemigo, es Satanás, es el diablo, ¿no es cierto? Comenzó como serpiente antigua, cuando no era dragón, cuando no había alas para volar al segundo cielo, cuando no tenía garras de león. Ahora se le conoce en Pedro que él ataca como león, pero él empezó como serpiente antigua. Ahora se le conoce también como dragón, evolucionó. Ahora, cuando el dragón ataca, ¿no es cierto?, con chismes, con críticas, con murmuraciones, es diablo, ¿no? Pero cuando ataca oponiéndose, ¿no?, en oposición, cuando hay contradicciones, problemas, ahí ya no es como diablo, es como Satanás. Pero todos ellos son el dragón. ¿Está bien? Muy bien, seguimos acá. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo, y Satanás, y lo ató, dice, por 1000 años. Aquí vemos, por ejemplo, cuando Satanás será atado por 1000 años. Hay una enseñanza que bueno, lo hablé el día de ayer, y ya lo tengo en el corazón, lo voy a preparar. Lo que yo hago es, cuando escucho algo del Espíritu, al momento lo apunto o lo grabo, y luego me voy a la computadora y comienzo a desarrollar cada punto y los textos, y según la guianza del Espíritu. Se va a llamar la involución del diablo, ¿no? La involución del diablo. Ya que él, digamos,
vamos a ver en la Biblia cómo siempre fue involucionando hasta al final ser lanzado al lago que arde con fuego y azufre. Eso lo vamos a ver después. Muy bien, vamos a otra diapositiva, por favor. Muy bien, siguiente diapositiva. ¿Ya estás listo para glorificar el nombre del Señor? ¿Sí? Prepárate para glorificar el nombre del Señor. Y que no se quede ninguno sin glorificar el nombre del Señor. Todos, hermanos, cada uno frente a un celular, frente a un televisor, frente a una tablet, todos glorifiquemos al Señor. Y si puedes comentarlo, amén, gloria a Dios, mucho mejor todavía. Para que no solamente seas un oidor, sino también participador, alguien que participas. No un partícipe de un culto, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando en la iglesia a veces venía un invitado, él solo se sentaba a oír. Y cuando yo recuerdo que decía, vamos a dar fuertes glorias al nombre del Señor, a su nombre, el invitado no participaba, pero estaba oyendo la palabra, pero no participaba. Entonces, cuando glorifiquemos al Señor, no te quedes sin participar. Participa, hermano, porque no estamos glorificando a un pastor, estamos glorificando tú y yo, a Dios, al que nos mantiene sano y nos da la vida. Muy bien, vamos a ver ahora otra pregunta. ¿A quién persigue el dragón? ¿A quién persigue el dragón? Ah, muy buena pregunta, ¿no crees? ¿A quién persigue el dragón? Yo he aprendido con los años que a veces hay hermanos que de repente escucharon un ruido y luego testifican, ¿no? Oh, no, que el diablo, ayer el diablo estaba casi a ruido en mi casa. Otro de repente se le cayó la plata, ¿no? Oh, no, este diablo me sacó la plata. Otro de repente vio como una luz, pero sintió miedo o vio algo oscuro. Ah, el diablo se me presentó. Pero el diablo no está en todos lados, hermano. El diablo no es omnisciente, omnipresente. El diablo no es omnipresente. Dios está en todos lados, el diablo no. Y según la Biblia, hermano, el diablo está dando vueltas al mundo, ¿no? Y dentro del mundo, él en cada país pone principados, ¿no es cierto? Y dentro de cada país sujeto a un principado hay potestades, ¿no? Y luego también hay principados, potestades, gobernadores, ¿no? Gobernadores. Y luego hay huestes de maldad, ¿no? Entonces, según tú quién eres, vas a ser atacado. Por ejemplo, mayormente un hermanito frío, tibio, que a veces va a la iglesia, el Señor no le va a mandar un principado, ni un principado, le va a mandar una hueste de maldad. Una hueste, ¿no? Y un soldadito raso nada más le va a mandar. No le va a mandar un alto rango. Pero ¿a quién le manda a veces el Señor, hermano, ataques de alto rango? ¿No es cierto? Le manda a siervos de alto rango. Por eso la Biblia dice la palabra de Dios, dice, ¿no? Satanás, el diablo, dice, herirá al pastor. Porque el enemigo sabe que si tumba a un pastor, hiere a todas las ovejas. ¿No es cierto? Entonces, el enemigo sabe a quién atacar. Vamos a ver ahora el dragón. ¿A quién ataca? ¿Ataca a todos o a quién ataca? Vamos a ver. Apocalipsis 12, 17. Vamos para allá. Apocalipsis 12, 17. Y prepárate para juntos toda la gloria de Dios y también los invitados glorificar el nombre del Señor. Muy bien. Dice la Biblia, entonces el dragón se llenó de ira. Se llenó de ira. Mira, hermano, la ira es también una característica del dragón. Cuando el enemigo se mete en una casa, esa casa todo es problemas. Todo es problemas. Entre hermanos pelean, se agarran a los puñetes, se trompean. Los padres también se paran gritando, ¿no? Se paran los esposos, se paran gritando. Porque donde el dragón entra, hay ira. Y donde Jesucristo entra, hay paz. Así dice la Biblia. Entonces, esto es muy importante entenderlo, ¿no es cierto? La ira, ¿no es cierto? La ira es algo que nosotros tenemos que evitar. Existe una ira, por ejemplo, existe una ira
digamos, del enemigo, ¿no es cierto? Y existe una ira humana. La Biblia dice, airaos, pero no peques. ¿Eso qué quiere decir? De que a veces, por más de que seamos tranquilos o muy espirituales, a veces algo está mal y vamos a sentir como que, oiga, eso no está bien, eso no es correcto. No es cierto, pero la Biblia dice, no peques, airaos, pero no pequéis. Ese es algo humano. Y con el dominio propio, como fruto del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, paciencia y al final dominio propio, dice la Biblia, vamos a tener esa ayuda espiritual de parte de Dios para saber humanamente controlarnos, dominarnos, ¿no? Pero hay una ira espiritual de parte del enemigo, una ira espiritual de parte del enemigo, y eso mayormente opera en los hijos de desobediencia. Por eso en la mayoría de hogares, hermanos, donde la palabra no ha entrado, hay ira. A veces hay resentimientos, ¿no? Hijos resentidos con sus padres. O a veces hay resentimientos entre hermanos, resentimientos. ¿Por qué? Porque no ha entrado la palabra, porque el dragón está operando. Recuerda, donde hay ira, ahí está el dragón. Mira, y el dragón se llenó de ira. Entonces no es correcto, ¿no? Yo sé que a veces, mayormente las hermanas, ¿no? Mayormente las hermanas a veces son las valientes que se levantan y se quedan con todos los hijos, ¿no? Y cuanto más hijos, a veces es más duro, más difícil, ¿no? Compartíamos a modo de broma con mi familia el día de hoy me parece que fue cuando hablábamos de los 3 hijos, ¿no? Y decíamos, cuando es un hijo, tenemos 2 ojos, 2 oídos, es fácil verlo, ¿no? Nos sobra sentidos para controlarlos. Cuando tenemos 2 hijos, ni hablar, ocupamos los 2 ojos y los 2 oídos, las 2 manos, ¿no? Los 2 pies. Pero cuando vienen 3 hijos, ¿es cierto? Y bromeábamos acá, ahí viene el estrés, ¿no? Porque ya vienen 3 hijos, el estrés. Y cuando son 4... Ahora, yo estoy bromeando, ¿no? No vaya una hermana a sentirse mal, no, pero ¿por qué? No, yo estoy bromeando, pero escúcheme bien lo que le quiero decir. A veces las hermanas, a veces son las que se quedan 3 hijos, 4 hijos, 5 hijos, y a veces la única forma es gritar, ¿no? Gritar, pero no es bueno, porque eso ensucia el ambiente espiritual. Hay un ambiente cristiano espiritual, y eso no es bueno. Entonces hay que buscar otras formas, ¿no es cierto? O corregir, pero sin gritar, porque el grito, ¿no? Ensucia el ambiente. Ahí está la paloma del Espíritu Santo y se contrista el Espíritu de Dios. Humanamente tampoco no es correcto. Entonces, si algo está mal, se habla. Si algo no se entiende, se corrige. Pero evitar, ¿no? El airarse, los gritos o las peleas también. Recuerde, el dragón dice que se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra. ¿Contra quién? Contra el resto de la descendencia de ella. ¿Pero de quién? ¿Contra quién el dragón hace guerra? Dice la Biblia. Estamos aprendiendo, ¿no? Muy bien, dice la Biblia, los que guardan los mandamientos, y tienen el testimonio de Jesucristo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! A ver, vamos a comenzar, hermano. Mira, dice que el diablo hace guerra contra 2 tipos de cristianos. Los que guardan los mandamientos y los que tienen el testimonio de Jesús. Los que guardan los mandamientos, los que andan en obediencia, los que le gustan la obediencia. Y los que tienen el testimonio de Jesús, los que se guardan en consagración y santidad, porque ellos quieren tener el testimonio. Ahora, pero resulta de que en estos tiempos se han levantado doctrinas raras, las cuales yo les pido que tengan mucho cuidado. Y a veces usan nombres que son correctos y son bíblicos, como la gracia, como la fe, pero le quitan el contexto bíblico que tiene, ¿no? Por ejemplo, hablan diciendo, ¿no? Pero ¿para qué vas a obedecer? ¿Para qué vas a congregar? ¿No? Al final yo soy salvo por haber creído solamente, ¿no? Yo soy salvo por haber creído solamente. Y no tanto por guardar la palabra de Dios, ¿no?
Y es verdad, la salvación viene por gracia y entra por la fe. ¿No es cierto? No por obras, por la fe. Es verdad. Pero los que han recibido la gracia, dice la Biblia, y han creído verdaderamente, guardarán la palabra de Dios, obedecerán al Evangelio. Hay una doctrina, mis queridos hermanos, donde en verdad que yo no comprendo, porque son cristianos, pero hablan mucho del, pero ¿por qué vas a obedecer? Basta que creas solamente. Pero aquí dice la Biblia que el dragón persigue, así dice la Biblia, persigue a los que guardan los mandamientos, a los que están en obediencia. ¿Por qué? Porque ellos son los que verdaderamente han creído y están en la gracia. Y como están en la gracia, tienen la capacidad para guardar la palabra de Dios. Y como verdaderamente han creído, tienen la capacidad para obedecer la palabra de Dios. No porque ellos crean que por obedecer la palabra son salvos, porque la salvación es únicamente por Cristo. Pero al haber creído únicamente en Cristo, tienen al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no nos deja ociosos. La Biblia dice, hermano, inclusive, que nosotros hemos sido llamados para buenas obras, el cual ya el Señor había predestinado desde antes del mundo para que nosotros la cumpliésemos. O sea, eso es la gracia. Entonces, es interesante, mis queridos hermanos, repito, cómo el dragón persigue, pero a los que están en obediencia. La pregunta sería, ¿y los que no están en obediencia? ¿Qué pasa con aquellos que dicen, por ejemplo, no, yo solamente creo, yo no obedezco, no? Mira, yo desde la pandemia, yo me he desafiliado totalmente. Nada de la iglesia, ni de ofrendar, ni de hacer nada. Yo nada. Eso sí, pero que el Señor me sane, que el Señor me cure. Eso sí, que el Señor, ¿no? Y hemos mezclado, hermano, el conocimiento de la palabra. La Biblia la hemos sacado de contexto totalmente. Mira, hermano, cuando Jesucristo vino a predicar la palabra, en todo momento Él decía, no todo el que dice Señor, Señor, ¿no? ¿Por qué dicen Señor, Señor? Porque creían que había un Señor. Pero Jesucristo decía, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. En todos los evangelios vemos a un Jesús así. Entonces se levantan, no, pero eso está en la ley, háblame de Hechos. En todo el libro de Hechos se ve, y los que creyeron se juntaron y tuvieron comunión y congregaron y salían a predicar y dieron su vida, ¿no es cierto? ¿Por qué? Si ya eran salvos, si ya creyeron. Pero vemos a una iglesia activa, obediente, guardando la palabra. Mira, los de Berea. Vemos a una iglesia, amado hermano, obediente, buscando a Dios con todo su corazón. En todas las epístolas de la Biblia. Vemos a un apóstol Pablo diciendo, pero ¿por qué, Corintio, desobedeces? Corintio, ya no seas ni, obedece la palabra, obedece lo que dice el Señor. Vemos, hermano, a un apóstol Pedro exhortando. Vemos, hermano, cada epístola llevando a la obediencia. Escúchame bien, el dragón persigue a los que obedecen. ¿Saben por qué? Porque esto que está aquí, por pura antítesis, me enseña que el dragón sabe que los que obedecen la palabra de Dios son realmente los salvos. Mira, yo te hago una pregunta. Ya que la doctrina, lo que hoy se enseña es, no, basta que tú crees solamente. Yo te hago una pregunta. Si salimos afuera a la calle, al inconverso, a la gente del mundo, y tú le preguntas a ellos, por ejemplo, le preguntas, ¿tú crees? Claro. Y tú le preguntas, ¿tú crees que Dios te vas a ir al cielo o al infierno? ¿Sabes qué dicen ellos? No, yo no voy al cielo. Yo creo. Diosito sabe que yo creo. ¿Sí o no? Claro que sí. Ahora, estamos imitando, hermano, el error que está afuera. Volvamos a la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios dice que el dragón se llenó de ira. ¿Y a quién perseguía? Perseguía, dice, a los que guardan los mandamientos. ¿No es cierto? Mira, habla de guardar los mandamientos en el último libro de la Biblia, que es el Evangelio. Yo quiero animarte en el nombre de Jesús. Guardemos la palabra de Dios. Guarda la palabra de Dios. ¿Cuánta gente está engañada el día de hoy? Y el enemigo dice, déjalo, es oidor solamente, pero no es hacedor de la palabra. Déjalo. Él dice que cree y no sabe que mi palabra, no saben que la palabra de Dios dice también en Santiago que también los demonios creen.
¿No es cierto? Si fuera un asunto de creer, el diablo también se iría al cielo. O sea, es creer, esa es la puerta. Pero los que han creído verdaderamente van a guardar los mandamientos de Dios. Y segundo, ¿a quién más persigue el dragón? A los que tienen el testimonio de Jesucristo. Aquellos hermanos que digamos saben que representan al Señor Jesucristo, que testifican del Señor Jesucristo, que saben que primeramente somos santos por lo que Él hizo en la cruz del madero, pero luego hay una santificación que se nos pide en la palabra. Hay una santificación que se nos dice, sed santos como Dios es santo. Entonces, hermanos, yo soy santo primeramente, posicionalmente, por lo que Cristo ganó en la cruz del madero. Yo no soy santo por mis obras, yo soy santo porque Cristo es el santo, ¿no es cierto? Y por su santidad yo soy santo delante del Padre. Pero si yo soy santo delante del Padre es porque he creído y la palabra me manda a mí, ahora, en lo que yo pueda hacer, en mi vida, en mi testimonio como cristiano, ser santos como Dios es santo. Entonces, hermano, es impresionante, ¿no? Es impresionante todo lo que hoy se oye. Y a veces yo he conversado con gente que a veces le digo, oye, pero, o sea, tú estás en contra de eso. No, pero es que es la gracia. Pero ¿dónde dice, por ejemplo, ahí, y la gracia es que tú puedes pecar? Y la gracia es que pisotea la santidad. O la gracia es para que no guardes la palabra. ¿Dónde dice? No, es que lo que pasa es que si alguien te da un regalo, no me metas ejemplos humanos. ¿Dónde dice la palabra de Dios? En cambio, la palabra de Dios sí dice guardar los mandamientos. La palabra de Dios dice, el que me ama, mi palabra guardará. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Así dice la palabra de Dios. Entonces, ¿a quienes persigue el dragón? No a los fríos, ni a los tibios, a los calientes. A los calientes. A los fríos los deja ahí, hermanos. A los tibios les manda ahí les manda una hueste de maldad. Pero a los calientes Él busca desanimarlos. Porque el Señor sabe, porque el enemigo sabe que si la trompeta suena, ellos se van con el Señor. ¿Sí o no, mis queridos hermanos? Entonces, ahí está, ¿no es cierto? ¿A quién ataca el dragón? El dragón ataca a los que guardan los mandamientos y a los que tienen el testimonio de Jesucristo. Muy bien, salgamos de ahí, por favor, y vamos a la siguiente diapositiva. Es interesante que la Biblia enseña que el dragón busca algo. ¿Sabes qué busca? El dragón busca adoración. El dragón busca que lo adoren. Satanás busca que lo adoren. Entonces, cuidado, hermanos, cuidado. Porque existen dos maneras que alguien pueda adorar al adversario. Una manera, ¿no es cierto?, directamente, y otra manera indirectamente. Por ejemplo, mira, te voy a hacer este pequeño ejemplito. Imaginemos que aquí, esta parte de aquí está Dios. Y vamos a imaginarnos, vamos a arrimarlo un poquito en medio, por favor, gracias, hija. Y vamos a poner aquí esta parte, imaginemos, esto es el enemigo. Aquí está el enemigo, el dragón. Y aquí está Dios. Ya. Mira, aquí está Dios y aquí está el dragón. Entonces, directamente es cuando alguien se va al mundo. Cuando alguien se aparta de Dios. Dice, ya me aparto de Dios. Entonces se aleja de Dios y se postra ante el mundo, ante el dragón. Pero indirectamente es cuando ni nos acercamos a Dios, ¿no es cierto? Y decimos, no, pero tampoco al dragón. Pero al no acercarte a Dios, el otro lo toma como, no es tuyo, pero está conmigo, ¿no es cierto? Porque si fuera tuyo, estaría por acá, pero no es así. Entonces, vamos a ponerlo así, hay esas dos maneras de que el enemigo aproveche esa ventaja, directa e indirectamente. Vamos a ver aquí cómo Satanás busca adoración. Vamos a Apocalipsis 13:4. Vamos para allá. Apocalipsis 13:4. Mira lo que dice la Biblia.
Apocalipsis 13 es cuando aparece la primera bestia y la segunda bestia. Apocalipsis 13 vemos 4 cosas que ocurrirán en la gran tribulación. Y que si desde ya están listas, es porque estamos así de irnos, hermano. La primera bestia tiene que ver con lo político. La segunda bestia, el falso profeta, lo religioso. Luego dice la Biblia que viene la marca, ¿no es cierto? Y eso tiene que ver, hermano, con tecnología. Y cuarto, que no se podrá comprar ni vender, economía. Entonces, esas 4 cosas van a ocurrir. En la política se va a meter. Hoy estamos viendo muchas cosas en la política mundialmente. La religión, esto ya creció, hermano. Usted va a escuchar noticias, especialmente después de julio. Luego de eso, lo económico, miren lo que está pasando en el mundo. Lo tecnológico es lo que estamos viviendo ahora. Estas 4 cosas ya se ven, hermano, en estos tiempos. Ahora, dice la Biblia, y adoraron al dragón. En los tiempos de tribulación, la Biblia habla que van a adorar al dragón, porque el dragón quiere ser adorado. El dragón quiere ser adorado. Él quiere tu adoración. ¿Y sabes cuándo le adoras? Cuando no obedeces a Dios. Porque al no obedecer a Dios, entonces el diablo dice, ya ves, no es tuyo y lo tomo yo. Pero cuando obedecemos a Dios, somos solamente de Dios. Entonces, y adoraron al dragón, dice la Biblia, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron también a la bestia. Volvamos, por favor, a la diapositiva. Entonces, ¿qué busca el dragón, hermano, en este estudio que estamos teniendo de características del dragón? ¿Qué busca el dragón? Busca adoración. Y eso está en la Biblia con el mismo Jesús, mi querido hermano. ¿No es cierto? Vamos a ver eso en Mateo 4, del 8 al 10. Vamos a ver aquí cuando Satanás al mismo Jesús le pide adoración. Vamos para allá. Mateo 4, del 8 al 10. Mire lo que dice la Biblia, mi querido hermano, mi querido amigo. Dice la palabra. Otra vez le llevó el diablo a Jesús a un monte muy alto. ¿No? Lo llevó a un monte muy alto, dice la Biblia. Esto tuvo que haber sido en visión, indudablemente. Y dice la Biblia que el diablo le mostró todos los reinos del mundo. Todos los reinos del mundo le mostró, dice la Biblia, y la gloria de ellos. Verso 9. Y le dijo el diablo, note, y le dijo, ¿quién? El diablo. ¿Ve? El diablo tiene que ver con decir, con palabras. Y le dijo el diablo, todo esto te daré si postrado me adorares. Aquí vemos al diablo, a Satanás, hermano, buscando nuevamente adoración. Le dijo a Jesús, todo esto te lo daré si tú postrado me adoras. ¿Qué busca el diablo? ¿Qué busca el dragón? Busca adoración. ¿Qué le respondió, hermano? ¿Qué le respondió? Ahora, una cosa muy importante aquí, una cosa muy importante. Vamos a subrayar esta palabra, esta palabra postrado. Vamos a subrayarla, por favor, en esta Biblia que tenemos, la cual les recomiendo, que es muy buena. Ya, porque en la mayoría de Biblias normales se tiene que subrayar todo el versículo, no te permite una palabrita. Nota lo que el diablo le dice. Todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces, ¿qué pasaría si un cristiano acepta? Y se postra para adorar. ¿Qué pasaría? Cualquiera que lo ve, ¿cómo lo vería? Lo vería como postrado, arrodillado. ¿Qué parecería? Parecería, si está postrado alguien, ¿qué parecería? ¿Carnal o espiritual? Está postrado, está arrodillado. Entonces, ¿qué te quiero enseñar? Que no todo aquel que se postra, ni todo aquel que está arrodillado, es espiritual. Esa es una cosa que te voy a enseñar y es todo un tema también. Si no, tiene que ver mucho con la obediencia. Con la obediencia. Le dijo, todo esto te daré si postrado me adorases. Verso 10. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás. Nota.
Primero le dijo, diablo, y al serle contrario, le dijo, vete, me eres contrario, vete, Satanás. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Note estas dos palabras. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Según este versículo, ¿qué es la adoración? ¿O qué tiene que ver con la adoración? El servicio. Entonces no es solamente adorar. Hay personas, esa es otra doctrina que se ha metido en estos tiempos. Tú solamente adora, tú solamente adora porque Él está buscando verdaderos adoradores. Tú solamente adora, hermano adorador, dime, ¿has congregado ayer? No, pero adora nomás. Y la Biblia dice que al Señor tu Dios adorarás, ¿y cómo? Y a Él solo servirás. Qué tremendo, mis queridos hermanos. Pero el dragón está buscando adoración. ¿No es cierto? Por eso que vemos al mundo postrado ante esa oferta que le dio a Jesús. ¿Qué le dijo, hermano, el enemigo a Jesús? Todo esto te daré en el mundo si postrado me adorares. Vamos al mundo a predicarle y el mundo está postrado, ¿no es cierto?, ante el dragón para recibir solamente cosas materiales. Y no entendemos que desnudos venimos a este mundo y el día que nos muramos nada nos llevamos, ni casa, ni ropa, ni dinero, nada nos llevamos. Estoy diciéndote entonces de que seas un descuidado, no, trabaja, estudia, progresa, pero no pongas tu corazón en las cosas materiales, porque las cosas materiales no dan paz, no traen gozo. El gozo y la paz la da Dios a todo aquel que le ama y confía en Él. Entonces la adoración no es para el dragón, la adoración es para nuestro Padre, Jehová de los ejércitos, en el nombre de Jesús. ¿Estás listo para adorarle? ¿Estás listo para glorificar su nombre? Yo sé que estás listo. ¿Estás listo, mi querido hermano, mi querida hermana? Líderes, predicadores, coordinadores, encargados de anexo, vamos a glorificar todos en unidad, fuertemente, al Señor con todo nuestro corazón. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Quién vive, mis hermanos? ¿Quién salva? ¿Quién te sana? ¿Quién te sanó? ¿O quién te mantiene sano? ¿Quién viene por segunda vez? ¿Quién vendrá por su iglesia? ¿Quién? Alábale con todo tu corazón, Cristo. Gloria a Dios. Muy bien. Nuestra adoración es para el Cordero de Dios. Muy bien, mis queridos hermanos. Entonces, vamos para allá. Padre Santo, qué rápido se pasa el tiempo. ¿Ha notado que el día pasa rapidito ahora? Tremendo, ¿no? Muy bien. Siguiente, por favor. El dragón tiene mucho que ver no solamente con el anticristo, sino también con el falso profeta. Apocalipsis 13:11. Vamos para allá. Apocalipsis 13:11. Miren lo que dice la palabra de Dios. Después vi otra bestia. Qué bestias, ¿no? De verdad, hermano, que yo digo, ¿cómo puede haber personas, inclusive en estos tiempos, ateos, ¿no? Después vi otra bestia. ¿Por qué dice otra bestia? Porque esta es la segunda. Estamos en el Apocalipsis 13, donde aparece la primera bestia, igual el anticristo. Segunda bestia, igual el falso profeta. Entonces vamos a ver que también el dragón tiene mucho que ver con el falso profeta. Muy bien. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejante a los de un cordero, apariencia de cordero, pero hablaba como ¿quién? Como dragón. Entonces el dragón le va a dar toda su autoridad a la primera bestia de Apocalipsis 13:1, que es el anticristo, pero también va a usar en la forma en que el falso profeta enseñe, hable y haga señales al falso profeta. El dragón tiene mucho que ver con el anticristo y con el falso profeta. Usted sabe, hermano, que lo que yo le enseñaba del falso profeta es que a veces se confunde y se dice, por ejemplo, no, el anticristo marcará. El anticristo no va a marcar a nadie, hermano.
El anticristo se va a mover en un ambiente político, ¿no es cierto? Político. Quien va a fomentar la marca en adoración al dragón y a la imagen de la bestia es el falso profeta. Eso, léalo bien, hermano. El falso profeta es el que hará caer fuego del cielo, tipo Elías. Tremendo, todo eso pasará en la gran tribulación. El falso profeta es aquel que hará que la imagen que se levantó del anticristo se mueva y hasta hable. Todo eso, hermano, y es el encargado de marcar, no del marcaje, del 666, que en algún momento me parece que ya hemos hablado también un poquito al menos, ¿no? Para siempre como creyentes tener alguna idea. Muy bien, salimos por favor. Siguiente, y por aquí nos quedamos, hermano, ya nos ganó el tiempo nuevamente, ¿no? Ya estamos ya a 48 minutos. Mientras que explico esto se va la hora. Así que vamos para acá. Vamos a ver aquí, hermanos, cómo el dragón trabaja también con espíritus inmundos. Trabaja con espíritus inmundos. Entonces, el dragón, hermano, tiene sus ángeles, que los tiene en jerarquía, pero también tiene espíritus inmundos, ¿no es cierto? Y vamos a ver a qué modo serán. Y aquí, por ejemplo, habla de un modo, pero hay diferentes tipos de espíritus inmundos. Eso sería otro tema también. Diferentes tipos de espíritus inmundos, ¿no es cierto? Entonces, vamos a verlo en la Biblia. Por ejemplo, en el tiempo de Jesús se veía espíritus inmundos que se metían y poseían los cuerpos de las personas. Aquí vamos a ver espíritus inmundos a modo de ranas. ¿Y qué simbolizan? ¿Qué causan? ¿Por qué los lanza el dragón? Vamos para allá. Apocalipsis 16, 13. Vamos para allá. Mira lo que pasará también en los tiempos de la gran tribulación, hablando del dragón. Si a un hermano de repente hace la pregunta, mi pastor, ¿todo lo que usted ha hablado es todo referente al dragón o hay más que investigar? Hay más que investigar. O sea, yo podría dar fácilmente otro tema más, o sea, otro día más, pero ya eso lo dejo a criterio de usted. Investigue, métase a estudiar también. Dice la Biblia, Apocalipsis 16, 13. Y vi salir de la boca del dragón, mire, note, de la boca del dragón, ¿no es cierto? Vi salir de la boca del dragón y también de la bestia, el anticristo, y de la boca del falso profeta, ¿no es cierto? 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Interesante, hermano, cómo de la boca del dragón saldrán espíritus inmundos. Entonces, una de las formas que el dragón, que el enemigo ataca, es soltando también espíritus inmundos. Ahora, dice que este espíritu es a manera de rana. Esto que está acá nos hace recordar la plaga que pasó con Moisés. ¿Qué tiene que ver un espíritu inmundo a manera de rana? Hay una cualidad que la rana tiene. La rana tiene la cualidad de que no solamente camina, ni tampoco no solamente se queda en el aire como un pájaro volando. La rana salta y así como está arriba, cae y vuelve a la tierra. No se queda ahí caminando, sino que salta queriendo estar en las alturas, pero luego no puede sostenerse y vuelve nuevamente a la tierra. Ese es el espíritu que sale de la boca del dragón. Esa rana, como pasó en el tiempo de Moisés, dice que en el tiempo de Moisés fue una plaga que se metió hasta las habitaciones, a las casas de los egipcios. Esos espíritus a veces, hermano, pretenden entrar a tu casa, como pasó en la casa de los egipcios. Pretenden meterse aún en tu habitación, donde a veces tú dices, hoy voy a orar, pero te quedas viendo programas o te quedas hasta mirando cosas incorrectas en vez de santificar tu habitación para que haya luz como había en las casas de los israelitas. Entonces las ranas tienen una cualidad, ¿no es cierto?
Aparentemente cuando este espíritu ataca al creyente, le hace y le pone el deseo. No, sí, a partir de mañana me levanto. No, este es mi año, este es mi año, este es mi año. Y luego de eso como que se emociona, pero luego baja. ¡Pah! Vuelve nuevamente a la realidad. Luego escucha una palabra. Oh, que el dragón, oh, está loco el dragón. No. A mí el dragón no me va, no. Yo me levanto en el nombre y me levanto. Luego al siguiente día pasó un problema, lo gritaron en el trabajo. De repente algo le salió mal, algo ocurrió. Oh, como rana se va al suelo, a la tierra, donde para la serpiente es fácil atacar. Cuando un cristiano se queda en el suelo, en la tierra, recuerda que la serpiente se arrastra en ella y es fácil que te ataque. Pero cuando un cristiano se levanta y no está en la tierra, sino que se levanta, no es un cristiano terrenal, sino que se levanta, le es más fácil poder arrojar una piedra, patear o correr y defenderse. Entonces, este espíritu de ranas tiene que ver con el doble ánimo. Y Satanás, el dragón, es especialista en meterle doble ánimo a muchos cristianos. ¿Cuántos hermanos al inicio de esta pandemia, hermanos, al inicio estaban, no, ahora sí, no, que Señor, dame más tiempo, voy a consagrar? Se ponían hasta a mirar películas cristianas, leían la palabra de Dios. Antes no faltaban ni un culto, no faltaban pero ni ninguna conexión. Pero luego de eso, se van al suelo como la rana. La rana sube, pero luego baja. Luego sube y luego baja. Y no puedes vivir de esa manera. Hoy yo te exhorto, levántate en el nombre de Jesús. Hoy te hablo a ti, hermano, cabeza de hogar, tú que eres esposo, levántate en el nombre de Jesús. Y que se levante contigo tu mujer, y que se levanten contigo tus hijos. Tú que eres abuelo en una casa, no puedes permitir el desorden, no puedes permitir la frialdad. Haz reuniones con tus hijos, habla la palabra, suelta la palabra, abuelo. Tú eres un abuelo cristiano, levántate en el nombre de Jesús. Tú no puedes decir, ahora sí voy a poner orden, y luego como la rana te vas al suelo. Tú no puedes decir, ahora sí que acabe la pandemia, yo voy en mi casa que se predique la palabra, y luego, ay, mejor ya no, mejor para mi negocio mejor. No, levántate en el nombre de Jesús, esfuérzate y sé valiente, reprende al dragón y todo espíritu de rana que quiera venir sobre ti. Recuerda, nosotros somos como las águilas, hemos sido llamados para estar en las alturas, y en las alturas poder tener visión para hacer la obra de Dios, para poder saber plantar iglesias, para poder levantar células, para poder levantar el reino de Dios, que es el motivo por la cual Dios ha plantado su iglesia en este mundo. Por eso, hermano, todo espíritu de desánimo, todo espíritu de doble ánimo, todo espíritu, hermano, de rana en tu vida, de estar un día alegre para el Señor y otro día ya te quieres morir, otro día dices, junto a mi pastor voy a caminar, otro día no, ya no quiero nada. Ese es un espíritu de rana que sale de la boca del dragón. Échalo fuera, hermano, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos hermanos hay que dicen, no, sí, yo voy a ser fiel al Señor, yo voy a ser fiel con mis ofrendas, ya no voy a robarle a Dios, ya voy a ser fiel al Señor? Luego llega el momento, el otro año ya. No, hermano, ya deja de ser rana, deja ese espíritu de rana. Como le dijo Elías al pueblo de Dios, ya decídete ya, o eres de Baal o eres de Jehová, o sirves a Jehová o sirves a tus propios dioses. Sirvamos a Dios con todo nuestro corazón. Él no te sacó del mundo para ser una rana, Él te sacó del mundo para ser una oveja, un águila, para volar alto. Obedezcamos la palabra de Dios, sirvamos a Dios con todo nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Aleluya. Vamos terminando, por favor, en esta preciosa noche. Vamos terminando. Hoy yo quiero animarte con todo mi corazón. Sírvele a Dios con toda tu alma y con todo tu ser. Hoy es una muy buena oportunidad para reconciliarte con Dios. Hoy es una muy buena oportunidad, mientras que nos cambian la diapositiva. Hoy es una muy buena oportunidad para reconciliarte con Dios. ¿Por qué no te reconcilias con Dios? Reconcíliate con Dios. ¿Por qué te has endurecido? ¿Por qué siempre cuando algo es para Dios lo postergas? Pero cuando algo es con dinero, tu trabajo, eres el primero en estar ahí. Hoy es un buen momento para entregar tu vida a Cristo. Entrega tu vida a Cristo. ¿Acaso tú crees que el Señor no conoce tu corazón, no ve tu corazón?
Que si de repente el Señor sabe que si hasta estuvieras enfermo estarías llorando y pidiendo, Señor, ayúdame. Pero como no te has enfermado, entonces no entregas tu vida a Cristo. No es por temor, es por amor. Ámalo, hónralo. Acércate a Dios con todo tu corazón. Yo quiero animar al pueblo de Dios también, a todos mis amados hermanos y hermanas. Mira cómo Dios es fiel contigo. Te pregunto, ¿estamos siendo fieles con Dios? Mira cómo Dios te guarda. Mira cómo Dios te cuida. ¿Estás respetando la palabra de Dios? ¿Estás honrando a Dios? ¿O has dejado de honrarle? Y qué feo, ¿no? Qué feo, porque es como que la rana, ¿no? Arriba y abajo. O sea, como tenemos dos corazones. Con un corazón, Señor, sáname. Señor, cuídame. Cuida a mi familia, cuida a mis hijos. Pero luego con otro corazón lo deshonras. No le obedeces. ¿Acaso crees de que Dios puede ser burlado? ¿Acaso crees que Dios no te ve? ¿Acaso crees de que Dios es un juguete? Obedezcamos a Dios y sirvámosle con todo nuestro corazón.